Bueno, en este caso vamos a seguir con lo que es la planificación de la investigación. Junto al planteo del problema viene la pregunta de investigación. Una vez que uno ha pensado, ha leído sobre algo de este tema, del tema que uno elige, se tiene que hacer una pregunta. La pregunta a sí mismo se la hace, ¿no? No es la pregunta que yo voy a hacerle después a la gente haciendo encuestas, por ejemplo, sino la pregunta que me hago a mí mismo. Tiene que ser, dos características tiene que tener, algo nuevo, tiene que ser algo nuevo, y tiene que buscar o plantearse algo a nivel de conocimiento, que nos lleve a conocer algo que nos parece necesario investigar, que sea importante. Por un lado, si decimos que es un tema nuevo, no cabe, por ejemplo, preguntarnos cuántas provincias hay en el país. Eso en los manuales de geografía lo podemos encontrar o en la bibliografía de internet. Tampoco puedo preguntarme, por ejemplo, cuáles son las principales enfermedades que produce el cigarrillo. O sea, yo me puedo preguntar, pero no es una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque eso ya en los manuales, en los libros de fisiología, aparece. Y tiene que ser una pregunta que aporte algo nuevo. Algo nuevo, decimos, aunque eso que nos preguntemos no está orientado a resolver un problema. Si yo me pregunto, por ejemplo, está ahí en este power que ven ahí, ¿cuáles son los principales problemas de salud de los vecinos de barrio comercial que tienen sus viviendas cercanas al canal maestro? Es una pregunta para conocer cuáles son los problemas que hay, pero no con eso vamos a resolver el problema de los problemas de salud que hay en el lugar, ¿sí? No lo vamos a acabar no se orienta a resolver el problema directamente. ¿Que puede ayudar? Sí, pero es otra situación, ¿no? Otra cosa que es importante en la pregunta es que tiene que ser posible de ser respondida. Si yo me pregunto, ¿cuáles son los principales, lo que decimos recién, problemas de salud de los vecinos de barrio comercial que tienen vivienda cercana al canal maestro? Yo me hago esta pregunta. ¿Es posible para nosotros investigar sobre esto? Y es muy difícil, es imposible. Y más en este tiempo de pandemia, no podemos andar por las calles haciendo encuestas. Aparte, la cantidad de casas que hay a la orilla del canal son un montón. Somos poquitos, eso se vuelve muy difícil, no estamos preparados para eso, ¿está? Entonces, la pregunta que yo me haga tiene que ser posible de resolver, posible de responder. Entonces, veamos. La pregunta, ahí tenemos las tres cuestiones que debemos tener presentes. Que sea algo novedoso, no me voy a preguntar cuántas provincias tiene el país, o cuáles son las características de tal enfermedad, porque eso ya está. Que sea posible de responder. Y lo otro, que esté relacionado con el conocimiento. Las preguntas, además, deben ser realizadas con claridad. Y en esto, he hecho un pequeño cuadrito para que podamos nosotros formular una pregunta adecuadamente. Tenemos por un lado los términos que nos sirven para hacer la pregunta, qué, cómo, lo vemos ahí en el margen izquierdo, qué, cómo, cuál será, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación. Son formas de hacerse preguntas. Son términos que nos sirven para hacernos preguntas. A esas palabras que nos permiten preguntar, debemos acompañar de la unidad de pregunta, es decir, sobre qué nos estamos preguntando, sobre los sujetos a objetos que nos vamos a hacer la pregunta.
lo que va a ser preguntado, sobre qué tema vamos a preguntar. Entonces, por un lado repasamos la pregunta en sí misma, qué, cómo, cuál, lo que sea, sobre quién estamos preguntándonos, sobre qué vamos a investigar, el periodo, si es un tema que lo vamos a hacer, una pregunta que nos hacemos sobre la actualidad o es de un tiempo pasado, ¿sí? Y la dimensión espacial tiene que ver con el lugar donde el fenómeno que nosotros estamos tratando de investigar se da. Entonces, acá yo les pongo un ejemplo para que vean cómo se estructura una pregunta. Está toda así como dividida, pero para que ustedes la puedan ver. Por ejemplo, empieza. ¿Qué piensan? Esa es la pregunta. Los estudiantes del sexto año del IPEM, esa es la unidad de pregunta, los objetos que yo voy a investigar. Lo que va a ser valorado dice sobre los aprendizajes que pueden alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que estoy investigando? Los aprendizajes que pueden alcanzar. Periodo durante el año 2021. El lugar ya no hace falta decirlo porque ya lo dijimos. Repetimos la pregunta. La pregunta de investigación. ¿Qué piensan los estudiantes del sexto año del IPEN número 123 sobre los aprendizajes que pueden alcanzar durante el año 2021? Podríamos agregar el año lectivo 2021. ¿Ven? Esa pregunta está hecha con claridad. Es algo que tiene de novedad porque, bueno, no se sabe qué piensan los chicos sobre eso. ¿Es posible responder? Sí, es posible, es muy cercano. Podemos preguntarle a los chicos de sexto, es fácil. Y podríamos, en vez de decir los estudiantes, podríamos decir los docentes, mucho más fácil todavía. ¿Y está relacionada con el conocimiento? Sí. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿qué piensan? Entonces yo estoy tratando de conocer qué piensan. Bueno.